4, versículo 19 en adelante. Juan capítulo 4, versículo 19 en adelante dice: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Vamos a orar. Amado Dios, te damos hoy gracias por el tiempo que nos das de poder alabarte, de poder bendecirte. Hoy pedimos, Señor, que esta palabra que tú tienes hoy para nuestras vidas llegue al fondo de nuestros corazones, rompa argumentos, quite velos que hay en nosotros para que podamos entender tu perfecta, buena voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El título de esta charla, para seguir con la de la segunda, si usted se acuerda, la primera fue un regalo, un quién y una propuesta. De los mismos productores viene un dónde, un quién y un quiénes. ¿De acuerdo? Un dónde, un quién y un quiénes. La última vez les expliqué el contexto en el que se movió la situación cultural que estaba pasando entre samaritanos y judíos. ¿De acuerdo? Enseñamos geográficamente dónde estaba ubicado la ciudad de Sicar, que era el lugar donde estaba pasando lo que pasó. Y usted recordará que en la primera parte, en lo que estábamos leyendo la última vez, el Señor Jesús le estaba hablando de la parte espiritual, le estaba hablando del agua viva, le estaba hablando que Él era el agua viva, que Él era como el que podía llenar todos sus vacíos. Bueno, estaba hablando toda la parte espiritual. Si usted recordará la última parte que estudiamos, hubo un punto de quiebre donde el tema cambia abruptamente. Y dice que cuando el Señor le dijo, ella le dice a Él: Señor, quiero que me des de esa agua para que yo no tenga sed jamás. Dice que el Señor Jesús le dice: bueno, tráeme a tu marido. Y le dice ella: Señor, no tengo marido. Y el Señor le dice: bien has dicho, porque no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Y aquí viene la astucia femenina. La mujer le cambió automáticamente el tema y le dice: creo que eres profeta. Se la cambió de una. Y le dice: nuestros padres han dicho que se debe de adorar y bla, bla. Y se la cambió el tema cuando se dio cuenta que Jesús realmente le estaba diciendo lo que estaba pasando en el corazón de ella. Ella automáticamente le cambia. Y ahí arranca otra conversación diferente a la primera que estuvimos estudiando. Esta segunda parte es interesante. ¿Por qué? Porque se centra toda, y usted se va a dar cuenta en todo lo que vamos a estudiar, se centra toda la charla, toda la conversación de ellos dos en la parte de la adoración. ¿Qué es la adoración? Porque realmente, escúcheme esto, tenemos a veces una muy mal concepto o equivocado concepto de lo que es adoración. Y Jesús le explica en todo el pasaje, le explica a la mujer exactamente qué es adoración. Entendemos, obviamente, si usted de pronto no lo sabía, que adoración no significa cantar, porque cada vez que nosotros decimos vamos a adorar al Señor, de una vez viene a nuestra mente vamos a cantar una canción. Si fuera cierto así, si fuera cantar, más de uno estuviéramos en la olla. No podríamos adorar al Señor porque no tendríamos ni siquiera la voz para hacerlo. Aunque muchos se defienden y dicen: el Señor conoce mi corazón, así que lo que importa es lo que salga. El Señor sí le puede aguantar eso. El que no le va a aguantar es el vecino de al lado que le está escuchando cantar. Ese es el problema. Ahora, yo les decía a ustedes alguna vez que interesantemente, no puedo decir que las estadísticas porque no es cierto, pero interesantemente en el tiempo que hemos estado en la iglesia, aquí ha pasado muchas cosas con la banda. Nosotros empezamos con una guitarra y una cantante. Eso fue como empezó la misión carismática, una guitarra y un cantante. Después se fueron agregando uno, el otro. Nos faltaba un pianista, a veces nos faltaba el baterista. El uno se iba, el otro entraba. Muchos subían, cantaban y después se bajaban. No les gustaba o terminaron más ocupados con otra cosa. Pero siempre hay una tendencia de la gente que llega a la iglesia, un deseo de cantar. ¿Sí se ha dado cuenta que la gente, aunque no sepa, quiere cantar? Le gusta, es obvio, le gusta,
pero como no sabe, entonces siempre están haciendo, por ejemplo, la fila para la canción, que para adorar, para no sé qué, porque tenemos la idea que adoración se rige ahí. Y obviamente lo que pasa acá, los músicos, los cantantes tienen un talento que Dios les dio y hay otros que como que Dios trató, pero no lo logró. Entonces, cuando miramos nosotros la Biblia, recuerde que siempre que yo le hablo esto es traducción del griego en el cual se escribió el Nuevo Testamento. Cuando usted busca la traducción original para la palabra adoración, textualmente, adorar significa inclinarse hasta besar la tierra. Significa eso, inclinarse hasta besar la tierra. Ahora, el tema entra por acá y es, significa que adoración está hablando de una postura entonces corporal, donde entonces yo para adorar sencillamente me postro, me inclino y beso la tierra y con eso estoy adorando a Dios. Obviamente no. Cuando se escribió en el griego, el concepto del escritor no fue lo corporal, fue algo mucho más que viene como sinónimos parecidos montados en esa misma frase que le voy a explicar a continuación. Cuando nosotros hablamos de inclinarse hasta besar la tierra, estamos hablando de varias cosas que significa entonces adorar. Adoración significa entregarse completamente. ¿Qué significa entrega completa? Como la palabra dice completa, no es incompleta. Cuando una persona adora, es una persona que literalmente su vida está 100% entregada a Dios. No existe áreas de su vida que maneje a su acomodo o conforme a su voluntad, sino que toda su vida, cada área, cada pedazo de su vida está sujeta a la voluntad y a la entrega de Dios. Lo segundo que aplicaríamos en esto, es sometimiento. Cuando una persona, esa imagen de alguien inclinándose, besando la tierra, implica someterse, ponerse debajo de. Estamos hablando de hacer la voluntad de Dios. Lo otro es oír para obedecer. Cuando hablamos de adoración, hablamos de una persona que oye y hace. A eso el mismo escritor en el libro de Santiago dice, miren, no sean oidores, sino hacedores. Es decir, una persona puede oír una palabra, puede oír alguna predicación, pero lo que decía allí el apóstol, que no es que nosotros seamos buenos oidores, sino hacedores. Oímos y obedecemos. Eso nos pone a nosotros en el grupo de adoradores. Lo siguiente es servir. La palabra servir significa ausencia de egoísmo. ¿Por qué? Porque servir siempre es a la persona que yo adoro, yo renuncio a mis propias necesidades para ponerle atención a las necesidades que la otra persona a la que adoro necesita. No sé si me hago entender hasta ahí. Ausencia de egoísmo. Mi deseo es servir a esa persona a la que yo adoro. Sus necesidades las voy a cumplir. Lo siguiente son palabras que lo exalten. Palabras, ahí entra las canciones, ahí usted en su casa, unos son muy buenos cantando en el baño. O sea, ahí se les inspira, se les potencializa el talento. Bueno, lo que sea. Palabras que exalten. Y lo último que podemos poner en práctica en la palabra de inclinarse y besar la tierra es amar a Dios. Ahora, cuando yo le digo amar a Dios, usted técnicamente entiende la frase amar a Dios. Pero solamente quiero dejarles esta idea en esa frase, y es amar a Dios. Cuando se ama a alguien, por ejemplo el cónyuge, cuando tú amas a alguien grande, fuertemente, buscas no herir nunca a esa persona. Nunca la tratas de herir, porque tu deseo es que esa persona sea feliz a tu lado. Por lo tanto, cuando nosotros decimos te amo, implica que voy a hacer todo, absolutamente todo, para que nunca termines herido o herida. Eso a mí me mete dentro del paquete de soy un adorador. ¿De acuerdo? Entonces,
quiero que tenga en cuenta un poco, se acuerde un poco de todo esto que le voy a decir, porque cada vez que hablemos de adoración, usted no le va a venir a la cabeza una canción, le va a venir a su cabeza estas características: entregarse completamente, sometimiento, oír para obedecer, servir, palabras que exalten y amar a Dios. Esas características quiero que usted se meta en su cabeza cada vez que hablamos de adoración. Entonces, empecemos de lleno en el tema, en la conversación que empezó esta mujer con Jesús. Primero vamos a hablar de un dónde. Ese es el primero, no un duende, un dónde. En Juan capítulo 4, versículo 20, Juan 4, 20, en adelante, mire cómo empieza esta conversación. La mujer le dice a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La mujer estaba preguntando en qué lugar se debe de adorar, que si hay un lugar específico. Obviamente los samaritanos, por la ciudad de Samaria, decían que en ese monte era el lugar de su adoración. Los judíos decían que era en Jerusalén. Y le pregunta a Jesús es, bueno, ¿en dónde básicamente se debe de adorar? Porque ustedes dicen que allá en Jerusalén, nosotros decimos que acá. La respuesta del Señor Jesús fue: mire, va a llegar el tiempo ni donde en este monte ni en Jerusalén se va a adorar. Es decir, la adoración no tiene que ver con un lugar específico. La adoración tiene que ver con cualquier tipo de lugar. Vuelvo y repito, recuerden las frases y las cosas que les dije de características que son la oración. No puedes tener una entrega a Dios en un lugar específico. No puedes, no sé, hacer la voluntad de Dios en un lugar específico. La adoración, básicamente lo que dijo el Señor Jesús es: llegará el tiempo donde la adoración tiene que ser en cualquier parte, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Sabe por qué? Porque la adoración tiene que ver con una entrega, recuerde esto, con una entrega total. Significa que la adoración no tiene nada que ver con religión, tiene que ver con una entrega total, tiene que ver con un sometimiento a Dios, tiene que ver con un amor a Dios, tiene que ver con un oír para obedecer, tiene que ver con esas características. Por lo tanto, el Señor decía: no es que venga usted a la iglesia y cante una canción y crea que adoró a Dios, o tampoco que creamos que usted está en su casa y está cantando una canción y está adorando a Dios. Porque aunque sí técnicamente es una adoración, no es la adoración que habla la Biblia. Inclinarse hasta besar la tierra, eso es adoración. No un cántico que me lleva a, porque obviamente se puede hacer, obviamente también se adora de esa manera, pero no es la adoración que Dios está buscando. Ahora, mire lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 6. Mateo 6, 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, mire qué increíble. La oración técnicamente y espiritualmente hablando es una adoración. Porque en la oración tú entregas. En la oración tú oyes, en la oración te sujetas, en tu oración hay palabras que exalten y en tu oración también hay amor por Dios y dependencia de Dios. Por eso oras. Pero escúcheme bien lo que le voy a decir. Esta oración que Jesús está hablando no es una oración religiosa, no es una oración con algún tipo de formato. Jesús nunca habló de religión. Escúcheme bien esto. La religión es una enfermedad que nació al lado de la vida cristiana. La religión tiene que ver con dogmas, tradiciones. Por eso cuando una persona dice o le pregunta a usted a qué religión pertenece, realmente nosotros no pertenecemos a una religión. Nosotros somos hombres y mujeres que tenemos una relación con Dios.
No es una religión. La religión ha sido un problema en muchas iglesias, en muchos cristianos, porque se volvió en un fanatismo, tradiciones, dogmas. Esto que Jesús está hablando acerca de la oración no es, querida iglesia, una oración de los domingos, no es una oración en ciertos momentos. La oración, que es una adoración, es en todo tiempo. Fíjese que el Señor está hablando de algo íntimo. Llegada a tu casa, cierra la puerta, entras a tu habitación. Ese es tu lugar secreto. Ese es tu lugar de intimidad con Dios. Por eso cuando una persona solamente tiene el tema de estar viniendo los domingos, está cayendo no en una relación, sino en una religión. Literalmente es una persona religiosa, porque cree y piensa que porque canta canciones o porque le salen buenas canciones, está adorando a Dios. Y no es eso. La oración es el máximo lugar de adoración que nosotros tenemos. Es el lugar donde tú entregas. Es el lugar donde te sujetas a Dios. Es el lugar que tú amas. Es el lugar donde hay palabras de exaltación para Él. Es el lugar donde lo oyes a través de la palabra y le obedeces. No es una oración tradicional. Adoración tiene que ver en cualquier lugar en nuestra casa. Es el máximo. Escúcheme, si usted no tiene una vida como esta, diariamente, de una relación, porque es lo que siempre yo trato de enseñarles y es, así como una relación sentimental, llámese de noviazgo y más de matrimonio, no tiene esa comunicación diaria, termina dañándose la relación. Tiene que haber una comunicación, tiene que haber una intimidad, tiene que haber un trato cercano para que las dos personas cada día se conozcan más. Entonces, cuando usted mira la Biblia, encuentra que el Señor dice es esto: la oración es el máximo lugar de adoración. No es en un monte, no es en una iglesia, no es en un lugar, no es en una vereda, no es en un colectivo, no es en el auto, es en un lugar. El lugar es la oración. Llámese el lugar donde usted y yo podamos orar. Es el mayor y más alto lugar de la adoración. Amén. Lo otro, Hechos capítulo 16, versículo 23. Estamos en el primer punto, un donde. Hechos 16, 23 dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían, pobres. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esta es la primera ocasión de las muchas, obviamente, que habla acerca que la adoración implica cantar. Ahora, la situación de Pablo y Silas no era una situación común. La situación de Pablo y Silas era una situación complicada. Habían hablado de Jesucristo. Las autoridades religiosas de esa época le dijeron: no es así, venga para acá. Empezaron a azotarlos y después los metieron en una cárcel, lo más profundo de las cárceles que había. Les pusieron un cepo sobre sus pies, les pusieron grilletes y los dejaron allí guardados. Pero en medio de esa adversidad, Pablo y Silas empiezan a cantar, a adorar. Fíjese que a veces nosotros, en medio de situaciones, porque aquí hay un punto importante que quiero ser sincero con ustedes. Yo sé que todo esto, muchos de ustedes lo saben. Yo sé que muchos de ustedes, por no decirlos todos, saben esto: la importancia de la adoración en medio de momentos difíciles. Lo que hablamos, lo que decimos en momentos difíciles. Pero ¿saben cuándo usted sabe, cuándo usted dice amén a todo eso? Cuando usted está bien. Pero déjeme decirle esto por testimonio personal y el testimonio que veo en otros. Y es que realmente esas personas que en algún momento dijo con el Señor en cualquier situación, cuando viene el momento difícil, se les olvidó absolutamente todo eso. Empiezan a quejarse, empiezan a murmurar, empiezan a decirse en cosas. Pablo y Silas, yo no me imagino Pablo diciéndole a Silas: y ve, hermano, yo le dije a usted que no nos metiéramos en esto.
Eso de estar predicando de Cristo a nosotros ya se nos había advertido. Yo se lo dije a usted, hermano, mire, ¿para qué nos ponemos en esta? Deberíamos estar en un bar tomándonos algo, hermano, y metidos aquí, aguantando hambre en esta ratonera. Pudo haber dicho muchas cosas Pablo. Pero Pablo y Silas, en medio de una situación muy difícil, tomaron la decisión de cantar. Y dice que en medio de ese cántico, seguramente no eran buenos cantando. ¿Por qué digo que no eran buenos? Porque el talento de ellos era el evangelismo. Seguramente no cantaban bien, o de pronto sí cantaban bien, no sabemos. Pero el tema fue que se sacudió, dice la cárcel, los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron, el cepo se rompió, se abrió y ellos salieron. En el libro de Job, capítulo 1, capítulo 2, usted conoce esa historia. Un hombre como Job, que toda la plaga le llegó, las 10 plagas de Egipto le llegaron en un solo día. En un solo día murieron sus hijos, en un solo día perdió toda su fortuna y todas sus riquezas. En un solo día le vino una enfermedad que dice que era una sarna y le picaba todo. Yo no sé si a usted le ha pasado que a veces usted le pica un sector de la espalda donde no le llega la mano. Y usted busca como loco. Usted busca una esquina de una puerta, una esquina, lo que sea, de una pared. Incluso puede llegar hasta el punto de decirle a alguien, oiga, me rasca aquí. Porque le agarra el desespero. Este hombre agarraba tipo sartén y se daba ahí porque era una sarna. Es decir, todo, absolutamente todo lo perdió. Lo único que no perdió fue la mujer. Hubiera sido bueno también, fuera chiste. Una señora muy complicada, la verdad, usted sabe. Mire la historia, no lo digo yo, no piense que no. Mire la historia. Y usted se va a dar cuenta que esa señora no le hizo las cosas fáciles. Porque no hay nada peor que usted vivir alguna situación bien complicada y que haya alguien que se lo recuerde y que le diga ciertas cosas, que no lo motive. ¿Qué dice la Biblia? Job, como ser humano, se rasgó sus vestiduras, se colocó un cilicio y dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. No dice que cantó, no dice que entonó himnos, dice que confesó. Y la misma palabra dice, y no pecó Job con sus palabras. Job no pecó con sus palabras. Adoración, escúcheme, no es solo lo que yo canto. Adoración es en los momentos difíciles, no en los buenos. En los buenos todos cantamos, todos hablamos cosas lindas. El problema son los momentos adversos que no te dicen, que no te mandan un telegrama diciéndote, prepárate en un mes. Cuando llegan los momentos difíciles, te llegan de golpe. La noticia te llega de golpe y ahí es donde sabemos qué tan adoradores somos, qué tan sujetos a la voluntad de Dios somos, qué tal nuestras palabras realmente son, qué tan buenos oidores hemos sido de la palabra todo este tiempo, que hemos dicho sí, amén a todo, pero cuando llega el momento, nuestras palabras empiezan a soltarse de maneras tan negativas que después no solamente tiene que usted arrepentirse, también tiene que empezar a anular esas palabras y hacerse todo un proceso para que las cosas vuelvan a funcionar. Y la última parte de este en dónde está en Colosenses 3:17. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, todo, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Me encanta cómo el apóstol Pablo nos dice en dónde tenemos que adorar, en toda parte, en todo tiempo, en todo momento. Cada día, escúcheme bien, nosotros salimos, cada día tenemos que enfrentarnos a tantas cosas. El apóstol Pablo dice, entonces cuando ustedes salgan, piensen en esto como buenos adoradores. Señor, todo lo que yo haga, todo lo que yo piense, todo lo que yo pueda decir o hablar, sea para la gloria tuya. Es decir, quiero adorarte con mi vida, con lo que yo hago, con lo que yo pienso, las 24 horas del día. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un tema. Alguien de pronto se puede meter a orar en su cuarto, ora, allí es re espiritual, porque no se va a poner de vulgar con Dios. Entonces se va a poner a orar con Dios, se va a poner espiritual, pero cuando sale, pareciera como que Dios se quedó en ese cuarto de 4 paredes. Y cuando yo voy a enfrentar la realidad, el diario de mi vida, las cosas cambian. Mi comportamiento con mi cónyuge cambia, mi comportamiento con el jefe,
con mis compañeros, lo que digo, lo que hablo, reacciono, lo que pienso, todo absolutamente cambia. Yo les explicaba a los líderes el viernes algo. Hay una frase de Elías que me encanta siempre, y Eliseo también lo aprendió como buen discípulo. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Era un hombre que decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y estaba hablando con un rey o estaba hablando con el pueblo. Entonces la pregunta es, ¿cómo es eso de que estaba en la presencia de Dios pero estaba en otro lugar? Porque a veces pensamos, no sé, que es el cielo o de pronto el mismo lugar donde oramos. ¿Sabe qué decía Elías? La presencia de Dios me sigue. Yo salgo del cuarto y la presencia de Dios me sigue a todo lugar. Soy consciente de que la presencia de Dios me sigue. Por eso el apóstol decía, todo lo que yo hable, piense, todo lo que yo pueda decidir, yo entiendo que la presencia de Dios está conmigo. No se quedó Dios en mi cuarto o en mi casa y yo le digo, bueno, quédate ahí, en la noche nos hablamos. El Señor sigue con nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, el lugar de adoración es en todo momento. Lo que tú dices, lo que tú hablas, lo que tú piensas, cómo haces las cosas. Eso es lo que estaba hablándole Jesús a la mujer samaritana. No es aquí, no es allá. La adoración es en cualquier parte. La adoración, la más grande, es en la oración. La adoración es en los momentos difíciles. La adoración es en nuestro diario vivir. Así adoramos. Así le decimos, Señor, mira, estamos en entrega total. Mis palabras hablan lo correcto. Mis pensamientos piensan lo correcto. Mis acciones son correctas. De resto, significa que si no pasa eso, no estamos en esa lista de adoradores. El tema se complica y se lo voy a decir por qué más adelante. La segunda parte, un quién. Juan capítulo 4, versículo 22. El Señor sigue enseñándole sobre la adoración a la mujer samaritana. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Ojo, lea eso, grábeselo. Muy bueno lo que Jesús le dijo. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Tremenda enseñanza que el Señor le dijo. La adoración es a quien adoro realmente. Le dijo a los samaritanos, ustedes cantan, aplauden, se sujetan, hacen todo, pero ustedes no saben quién es al que adoran. Nosotros sí sabemos al que adoramos, porque yo soy la salvación del mundo. Básicamente fue lo que Jesús enseñó. ¿Sabe qué significa eso? Súper importante. Una verdadera adoración tiene que ser fruto de un conocimiento de Dios. Ahora, algunas veces hemos hablado sobre este tema y les he enseñado que la adoración, o más bien el conocimiento de Dios, no tiene que ver con algo intelectual. Porque la gente piensa que porque se sabe la Biblia de memoria de Génesis hasta Apocalipsis, piensa que porque de pronto quiere estudiar en un instituto bíblico y quiere aprender más de Dios, es que realmente conoce a Dios, y eso no es cierto. No es de eso que Jesús estaba hablando. Primero porque, escúcheme querida iglesia, el ser humano juzga todas las cosas por lo que ve y por lo que puede tocar. Lo que no se ve no existe. Por eso la gente, cuando tiene que hablar de Dios, siempre tiene que pedir una prueba. Pruébeme, dígame. Y escúcheme bien, yo le puedo decir a usted que hay un piano y usted me va a decir que sí, porque lo está viendo. Pero si yo le digo que acá tengo una vaca, usted va a decir, se me enloqueció el amigo, el pastor. ¿Por qué usted no me cree? Porque usted no le está viendo. Entonces, la gran mayoría de la humanidad quiere juzgar, quiere aprender de Dios viendo a Dios. Y Dios está por fuera de ese tipo de formatos o de pensamientos con lo cual el ser humano juzga las cosas. Porque si usted lee completamente, dice Dios es espíritu. No puedes juzgar a Dios de la misma manera. Entonces, cuando el Señor dice que adoramos a lo que sabemos, ¿a qué se refiere? Se refiere a un conocimiento fruto del primer punto,
fruto de la intimidad, del conocimiento diario de Dios. Ese es el conocimiento. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Porque cuando una persona tiene realmente el conocimiento de quién es Dios, de quién es Jesús como hijo de Dios, escúcheme esto, jamás, nunca jamás necesitará de nada. Por eso hay cristianos que tienen luchas a nivel de pensamiento de suicidio. Por eso hay tantas personas con vacíos emocionales, luchan con problemas mentales, luchan con problemas físicos, luchan con muchas cosas en sus vidas porque no conocen a quien adoran. Vienen los domingos, seguramente ora y lee la Biblia, pero aún sin embargo no lo conocen. Porque si conocieran quién fuera Dios, si conocieran quién es Jesús, nunca nos haría falta absolutamente de nada. Nada nos faltaría. Pero es precisamente ese el problema de la iglesia. Que usted cree que conoce a Dios, pero realmente no se conoce a Dios por la cantidad de Biblia que usted pueda tener. Una persona puede venir, no sé, hace 10 años a la iglesia. Puede leerse la Biblia todos los días y orar todos los días y aún así estar pecando, haciendo cosas que no le agradan a Dios. ¿En qué formato, en qué parte ponen un cristiano o ese tipo de cristiana? ¿En qué lugar se coloca? En lo religioso, obviamente. Porque la persona que conoce al Señor sabe que en Él tiene todo. Por eso, cuando una persona a mí me dice, pastor, yo tengo una situación aquí en mi mente, aquí en mi corazón, tengo vacíos, tengo todo eso, hace 10 años que viene, amigo, amiga, usted conoce a Dios, por Dios. Yo también soy un ser humano, yo he pasado también por las 1001 situaciones. Por eso yo digo, a mí me alegra haber pasado por todo eso, porque algunos se sienten y dicen, pastor, usted no sabe qué ha pasado. Yo ya pasé por eso. Usted no sabe lo que yo también pasé, y si hay algo que no pasé, déjeme decirle que lo he vivido al lado de mucha gente que también lo vivió y sé lo que significa eso. Pero déjeme decirle que en los momentos más difíciles, más complicados, emocionales, mentales, físicos, siempre que acudí a Dios, siempre que llevé a adorar a Dios, siempre encontré una respuesta. Siempre, siempre. En la Biblia usted encuentra momentos donde el Señor es específico en el qué es Él o quién es Él. Jesús en los 4 evangelios habla acerca de los yo soy. Habla más o menos 7 u 8 veces, dependiendo de cómo lo dividan ciertas personas. 7 a 8 veces el Señor dice yo soy. ¿Qué significa la frase yo soy? Esta es mi identidad, esto soy lo que soy. Y Jesús decía, por ejemplo, yo soy la luz del mundo. Mientras estés conmigo, no habrá oscuridad, no habrá confusión en tu vida. Donde hay luz, no hay confusión, querida iglesia. Si usted está confundido, confundida, conociendo ya al Señor, significa que hay una parte de tu vida que no está entregada totalmente a Dios. Hay un punto de oscuridad, hay un punto ciego en su vida. Con Jesús hay luz. Yo soy el pan de vida, la comida, la que verdaderamente sacia, llena tus vacíos, no te deja volver a sentir hambre espiritual, emocional, mental. Yo soy la puerta por donde tú puedes entrar, encontrar salvación. Yo soy el camino, la verdad, la vida, el camino derecho por donde tú puedes andar en tu vida y nunca torcerte. Yo soy la resurrección y la vida. Aunque esté muerto, lo que esté muerto en tu vida, tengo el poder para resucitarlo. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el buen pastor. Y como buen pastor, nada te faltará. Si se da cuenta, en eso yo soy, no solamente se envuelve un nombre religioso, es una identidad que el Señor da como para decirnos a nosotros, ustedes que son adoradores, crean que todo lo tienen conmigo. Ahora, eso ni siquiera para ahí. En el Antiguo Testamento, usted encuentra los yo soy de Dios el Padre. Elohim, poderoso creador. Adonai, el Dios que gobierna. Jehová Shalom, el Señor es nuestra paz. Jehová Jireh, el Señor es el proveedor. Jehová Roy, el Señor es mi pastor. Jehová Sirkenu, Dios es nuestra justicia. Jehová Nishi, nuestra bandera o nuestra victoria. Jehová Rafa, el Señor es nuestro sanador. ¿Por qué entonces
muchos de ustedes siguen teniendo luchas en su vida. Es así de sencillo. Ustedes no conocen a Dios. Creen conocerlo, tienen un visaje, tienen una media brochada de Dios, un brochazo de Dios. ¿En dónde entonces conocemos a Dios? No lo puedes conocer en una biblioteca, mirando en internet, estudiando algo. No estoy diciendo que no se estudie, pero a veces la gente dice, ¿para qué estudias? Un día le pregunté a alguien, ¿para qué quieres estudiar Instituto Bíblico? Para conocer más a Dios. Si no lo sabes conocer ni siquiera en tu propia intimidad, ¿cómo lo vas a conocer de otra forma, de otra manera? Yo quiero que usted me entienda esto. El Señor dijo, ustedes adoran a lo que no saben. Y a veces, escúcheme, nosotros somos como esa mujer samaritana. A veces nosotros adoramos o creemos que adoramos, pero ni siquiera sabemos quién es Dios. Pero cuando tú adoras al Dios con conocimiento, sabes quién es, sabes que puedes acercarte a Él. Jesús sabe qué decía, de las muchas cosas que decía. Jesús decía, vengan a mí todos los que estáis trabajados, cargados, que yo los voy a hacer ¿qué? Descansar. Pero usted sigue trabajando, usted sigue fatigado, usted sigue fatigada, usted se sigue cansando mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, físicamente, y no ha entendido para nada ese mensaje. Para nada. El Señor, gratis, sin problema, el Señor dice, vengan a mí los que estáis trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Vengan a mí no significa vengan a la iglesia, solamente vengan a la célula. Significa una adoración continua en todo momento, una relación con Dios. Entonces, si usted está al día de hoy, se siente y llega a esta iglesia, donde usted dice, me siento fatigado, cansado, físicamente. Mire, hay gente que se siente fatigado terriblemente siempre físico. O sea, no voy a la iglesia porque me siento muerto. Mire, yo les voy a decir, voy a contarles a ustedes un testimonio. Una vez estábamos en Colombia, cuando yo estábamos viviendo en Colombia, y un día el pastor Castellanos me dice, era un martes, me acuerdo mucho. Me dice ese día, tipo 12 del día, 1 de la tarde. Entra a mi oficina y me dice, Juan Carlos, preparas maletas porque te vas conmigo para Argentina esa noche. Era la primera vez y yo me fui a comprar maleta primero porque no tenía maleta. Entonces me fui, compré maleta, empaqué toda la cuestión. Y bueno, como le estaban sacando los tiquetes al pastor, pues de una vez a mí me metieron en clase ejecutiva también. Yo dije, no, esto está, pero dije en clase ejecutiva con el pastor Castellanos para Argentina. No, era una convención, me acuerdo. No, entonces yo me imaginé, yo dije, no, el pastor Castellanos, vamos a sentar a hablar, me va a enseñar todas sus experiencias, sus secretos más íntimos de cómo hizo, como no, son 6 horas hasta Argentina, eso va a ser, voy a llegar, pero lleno es para escucharlo. Nos subimos al avión, hace el avión esto, y él echa el asiento para atrás y quedó fundido. 6 horas fundido. Literal, o sea, no le estoy mintiendo. Fundido 6 horas. Y yo soy malísimo para dormir en aviones. Me puse a ver películas. Es al otro, cuando ya íbamos bajando, yo tenía los ojos así, ya cuadrados de ver tanta película, rojos de estar toda la noche. Pastor se levanta, se peina, se alista, desayunó y se levantó listo para predicar. Se bajó del avión a predicar. Yo quería una cama. Yo necesitaba una cama. Estaba muerto. Todo el día corra, suba, baje el pastor Castellanos, atienda a medio mundo. Y yo, aparte de cansado atendiendo pastores, hablando con el uno, ya no quería ver a nadie, ya ni siquiera el cerebro me funcionaba bien. Le daba la consejería a este, pero era con el problema del otro allá. Yo tenía reconfundido los cables ya. Y un día llegamos a Colombia otra vez y fui a donde la secretaria de él. Y le dije, fulana, dígame, ¿qué pastillas toma el pastor? Eso queda entre nosotros, tranqui. Si usted me dice, esto queda entre nosotros. Dígame, ¿qué pastillas toma el pastor? Y obviamente me van a servir a mí, porque yo necesito como esa vitalidad, esa energía que él tiene. Y me miró así como toda extrañada y me dice, no, pastor, él no toma ninguna pastilla. Dije, usted me va a decir que una persona de en ese momento, de no sé, yo estaba como de 30 y pico, él estaba como de 60 y algo. Le dije, eso no es normal.
No es normal a esa edad moverse tanto y dormir tanto. Me dijo, no, pastor, no. Yo aprendí toda la vida a partir de ese momento. El pastor Castellanos va a cumplir casi 70 años, si no estoy mal, este año, o ya los cumplió. Es un hombre que camina, se mueve, predica, se mete en un avión 36 horas para viajar de una nación al otro. Y yo entendí una cosa. A veces el cansancio, porque a veces hay gente que trabaja, no sé, de 8 de la mañana a 7 o a 6, llega muerto a la casa. Entonces dice, yo ya no quiero ir a la célula hoy. Hoy ya no quiero predicar, mi amor, ve tú y predicas en la célula. Estoy muy cansado, no voy el domingo. El único día para descansar es el domingo, me toca ir a la iglesia. Le voy a decir algo, a usted me va a creer muy religioso, pero yo aprendí esto, hermano. Cuando uno aprende este conocimiento de Dios, aún las fuerzas físicas se renuevan para redimir el tiempo. Por eso muchos maridos son malos maridos, porque con la excusa de que trabajan mucho no les sacan tiempo a su esposa y a sus hijos. Entonces el trabajo se convirtió en el problema. Y déjeme decirle que cuando usted tiene conocimiento de quién es Dios y quién es Cristo, aún su parte física es renovada para que, hermano, funcionemos en todo lo que necesitamos funcionar. ¿O no? ¿O no? No le hablo a las mujeres porque me puede convertir en un problema serio esto. Jesús dijo, ustedes adoran a quien no saben a quién adoran. Pero nosotros adoramos y sabemos a quién adoramos. Si usted sabe a quién adora, usted no debería estar pasando por esa fatiga. Usted no debería estar pasando por ese cansancio mental, físico, emocional. Usted no debería estar pasando. No debería estar pensando en suicidarse, en matarse. Usted no debería estar pensando en ese tipo de cosas. No debería llenarse de ataques de pánico, ataques de ansiedad. Eso no debería existir en su mente y en su corazón, porque usted sabe a quién usted ha adorado toda la vida. Y por último, Juan capítulo 4, versículo 23, el Señor cierra con broche de oro toda la explicación de lo que es la adoración. ¿Un quién es? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, ojo a esa frase, porque también el Padre a tales adoradores busca. No necesita, dice busca. Es decir, que no los hay normalmente. Cuando buscas algo es porque no hay normalmente. Si usted está diciendo, estoy buscando una remera verde con franjas amarillas, usted sabe que está buscando porque no las encuentra rápidamente. Las tiene que buscar por aquí, por allá, por otro lado. ¿Sabe qué significa eso que dijo Jesús? Si el Padre busca, significa es que normalmente no los encuentra. Pero también dice la Biblia, no dice porque Dios tales adoradores los necesita, no, dice busca. Ahora, el Señor decía acá, ¿quiénes adoran? ¿Un quiénes? ¿Quiénes adoran? Dice, los verdaderos adoradores son en espíritu y en verdad. O sea, se lo voy a explicar sencillo. De pronto a alguien le puede dar una profundidad a esta frase, pero se lo voy a hacer sencillo para que usted entienda espíritu y verdad. Cuando Jesús apareció en el panorama, en el mapa de Israel, Jesús encontró un tipo de adoradores. Y eran los líderes religiosos de la época. Oraban cada momento del día, ayunaban, diezmaban, estaban todo el tiempo en la sinagoga, por lo menos una vez a la semana. Leían la ley de Moisés. Pero el Señor decía de ellos, ustedes son como sepulcros blanqueados. Es decir, por fuera están limpios y están blancos, pero por dentro están llenos de toda inmundicia. Están con toda una huesamenta ahí metida.
Y el Señor Jesús básicamente dijo esto: no es lo que tú muestres aquí, porque lo que hay acá siempre, siempre demostrará lo verdadero de aquí afuera. Escúcheme esto. Se lo voy a explicar de esta manera. Lo que la Biblia trata a veces de decir es que nosotros los seres humanos tenemos un tipo como de brillo. Dice que cuando el corazón está afligido, el rostro lo muestra que estás afligido. Es decir, lo de acá influye en lo de afuera. Es como un brillo. Cuando la persona tiene dolor, cuando la persona está pasando una situación difícil, cuando la persona está preocupada, ansiosa, acá se nota. Hay un brillo que se pierde. Aún siendo cristiano, es como que tú ves y dices algo no está bien. Es eso lo que uno ve, como que el brillo no es igual. Cuando una persona está a full con Dios, está bien con Dios, existe algo acá diferente. Su rostro, sus palabras, su mirada brilla, es diferente. Entonces el Señor, ¿qué decía? A mí lo de afuera no me importa para nada. Que tantas veces vayas a la iglesia, a la célula, que tantas veces puedas orar, que tantas veces puedas leer la Biblia. Eso a mí no me importa, porque oyes muchas veces, pero nunca obedeces, porque la persona, el verdadero adorador, oye y hace. Y al hacerlo, me agrada, y al agradarme, se transforma su carácter y su vida. Y obviamente brilla. En Mateo 15:8, el Señor decía esto: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Un día yo les enseñaba a ustedes mi testimonio personal, porque obviamente este es personal. Yo nací en una familia cristiana, en la iglesia presbiteriana. Los sábados y los domingos yo era líder de jóvenes. Sábados y domingos estaba en el coro de la iglesia. Sábados y domingos enseñaba a niños. Sábados y domingos enseñaba la Biblia a los jóvenes. Lunes a viernes mi vida era totalmente diferente a lo que vivía los sábados y domingos. De lunes a viernes mi vida era literalmente mundana. Mis palabras cambiaban, mi manera de ver cambiaba, mis acciones cambiaban. Yo era cristiano, entre comillas, sábados y domingos. Entonces, puede ser que yo haya hecho sábados y domingos cosas muy espirituales, pero al Señor eso no le parecía bien. Porque el Señor decía: ¿cuáles son los adoradores? ¿Quiénes adoran realmente espíritu y en verdad? Significa los que son transparentes, no perfectos, transparentes. Somos cristianos, tenemos una relación con Dios, no es una religión. Por eso llamábamos líderes religiosos de esa época, porque eran esos, religiosos. Aparentaban cosas espirituales cuando por dentro estaban podridos. En primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice: Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, ni lo grande de su estatura. Gracias a Dios, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Escúcheme esto. Y ahí, con esa claridad, es donde usted entiende por qué Dios busca y no necesita. Porque es difícil en estos tiempos tan complicados de la humanidad, donde la corrupción y la perversidad aún han tocado a los que se dicen ser cristianos. Por eso es tan difícil encontrar ese tipo de adoradores, no perfectos, sino este tipo de adoradores genuinos, de corazón. No aparentan cosas en la iglesia, no aparentan cosas en sus redes sociales. Son personas que realmente han entregado su vida completamente al Señor. La voluntad de ellos no existe, existe la voluntad de Dios.
porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Oyen para hacer, se someten a esa voluntad, hablan palabras para exaltarlo a Dios, aman a Dios, buscan nunca herirle a Él, sino siempre que Él se enorgullezca de lo que son sus hijos. Eso es una adoración. Eso realmente es lo que busca el Señor. Por eso es tan complicado, querida iglesia, tan complicado en estos tiempos. Por eso dice Dios busca, el Padre busca, no los encuentra fácilmente, desafortunadamente. Debería venir el Padre y buscarlo en una iglesia y decir: aquí están todos los adoradores. Pero eso no es cierto, porque si no, Jesús no hubiera encontrado esa frase o esa palabra, busca. Eso fue lo que me llamó la atención. ¿Por qué Dios busca? No dice: y Dios necesita a estos adoradores. Los busca porque están completamente extintos muchas veces. Se están extinguiendo los adoradores. En una época donde el mundo menciona muchas cosas, donde hay maldad, donde hay perversión, donde la gente piensa el mal para el otro, donde se ha volcado las malas palabras, maldecir, dañar, herir a personas. Todo eso ha metido a la gente de la iglesia en todo eso. Por eso el Señor decía: ustedes no saben a quién adoran. Nosotros sabemos a quién adoramos. ¿Y quiénes son los que adoran? Los que tienen un espíritu, en espíritu y en verdad. Aquellos que fallamos, luchamos todos los días, trabajamos todos los días por mejorar, no ser perfectos. No somos perfectos, pero es la persona que siempre busca agradar a Dios y que sabe que si se mete a orar va a encontrarlo todo. Si está angustiado, si está triste, si hay dolor, si hay algún tipo de fatiga espiritual, mental, sabe que se va a meter ahí en el lugar más alto, más grande de adoración que existe sobre este planeta, y ahí lo tiene todo. ¿Sabe por qué? Porque sabe que Jesús es el buen pastor, porque sabe que el Padre es Jehová Roshi. Él es el que hace eso. Es mi pastor, no me va a faltar nada. Él se preocupa por mí, es mi proveedor, es mi sanador. Él tiene todo lo que usted y yo necesitamos, lo tiene. Por eso la conversación me llamó la atención, porque pensando en, próximo domingo que podemos predicar, yo estoy en este pasaje, estoy haciendo mi tiempo devocional. Cuando yo vi el cambio de tema, dije: wow, está interesante el cambio del tema, porque venía muy lindo, mucha salvación y mucho regalo, y de pronto el Señor se centra en el tema de la adoración. Adoración no solamente es cantar, es una parte, pero realmente adoración es esto: un dónde, un quién y un quiénes. Un dónde adoramos, un a quién adoramos y un quiénes pueden adorar. Así que yo creo que donde usted está, se ponga en pie